Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio y abriré con el primer tema de la unidad 31, herramienta de corte de carburo. Iniciamos con que el carburo se utilizó por primera vez para herramientas de corte en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, sustituyendo a los diamantes. Durante la década de 1930 se descubrieron varios aditivos que mejoraron en general las cualidades y rendimiento de las herramientas de carburo. Desde ese entonces se han desarrollado varias clases de carburos cementados, apropiados a diferentes materiales y operaciones de maquinado. Los carburos cementados son similares en apariencia al acero, pero son tan duros que el diamante es casi el único material que puede penetrarlos. Han sido aceptados en la industria porque tienen una excelente resistencia al desgaste y pueden operar eficientemente a velocidades de corte que van desde 150 a 1200 pies por minuto. Las herramientas de carburo pueden maquinar metales a velocidades que hacen que el borde de corte se ponga al rojo vivo sin perder su dureza o filo. Fabricación de carburos cementados. Los carburos cementados son productos del proceso de metalurgia de polvos. Estos consisten principalmente en diminutas partículas de polvo de tungsteno y carbono cementados entre sí en caliente con un metal de temperatura de fusión menor, por lo general el cobalto. Los metales en polvo como el tantalio, titanio y niobio se utilizan también en la manufactura de carburos cementados para obtener herramientas de corte con diversas características. También hablaremos sobre el mezclado, que es una parte del proceso que llevan los carburos cementados. En el mezclado se utilizan 5 clases de polvos en la fabricación de herramientas de carburo cementado: carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de tantalio, carburo de niobio y cobalto. Se utiliza uno de estos polvos de carburo o una combinación de ellos con cobalto, utilizado como aglutinante, en varias proporciones dependiendo del grado de carburo deseado. El polvo se mezcla en alcohol. Este proceso se lleva de 24 a 190 horas aproximadamente. Una vez que el polvo y el alcohol se han mezclado completamente, se drena el alcohol y se agrega parafina para simplificar la operación de prensado. Compactación. Después de que los polvos se han mezclado completamente, deben moldearse a la forma y tamaño. Se pueden utilizar 5 métodos para compactar el polvo a la forma: el proceso de extrusión, prensado en caliente, prensado isostático, prensado de lingotes o prensado de pastillas. Los compactados en verde son suaves y deben presinterizarse para disolver la parafina y unir ligeramente las partículas de manera que puedan manejarse con facilidad. Presinterizado. Los compactados en verde se calientan aproximadamente a 1500 grados Fahrenheit en un horno con una atmósfera protectora de hidrógeno. Después de esta operación, las performas de carburo tienen la consistencia del gis o de la tiza que solemos usar en los pizarrones y pueden maquinarse a la forma deseada con 40% aproximante de sobredimensión, esto para tomar en cuenta la contracción que ocurre durante el sinterizado final. Sinterizado. El sinterizado es el último paso de este proceso. Convierte las preformas maquinadas presinterizadas en carburo cementado. Este proceso se puede realizar en una atmósfera de hidrógeno o al vacío. Las temperaturas aplicadas en este proceso oscilan entre los 2550 y los 2730 Fahrenheit. Durante la operación de sinterizado, el cobalto une y cementa los polvos de carburo a una estructura densa de cristales de carburo. Aplicaciones del carburo cementado. Gracias a la buena resistencia al desgaste y a las propiedades de extrema dureza que tienen, se le ha utilizado extensamente en la fabricación de herramientas para el corte de metales. Las brocas, rimas, fresas y buriles son solo unos cuantos ejemplos del uso de carburos cementados. Estas herramientas pueden tener en el borde del corte puntos de carbono cementado, ya sea soldadas o mecánicamente sostenidas. Los carburos cementados se usaron primero con éxito en operaciones de maquinado. Un ejemplo de estos son los buriles para torno. La mayoría de los cortadores hechos de carburo cementado en su uso actual son herramientas de corte de una sola punta. Estas se emplean en máquinas de torno y fresadoras. Tipos de buriles de carburo para torno. Las herramientas de corte de carburo cementado para torno están disponibles en dos clases: de punta soldada y de inserto intercambiable. En esta diapositiva se hablará sobre las herramientas de carburo de punta soldada. Estas herramientas pueden soldarse a cuerpos o vástagos de acero y están disponibles en una amplia variedad de estilos y de tamaños. Las herramientas de carburo de punta soldada son rígidas,
y esto provoca que se utilice generalmente en el torneado para producción. Insertos intercambiables. Los insertos intercambiables de carburo cementado del tipo desechable se fabrican en una gran diversidad de formas, como la triangular, la cuadrada, en diamante y la redonda. Estos insertos se sostienen mecánicamente mediante un soporte especial. Cuando una arista pierde filo, es intercambiada al girarse en el sujetador y presentará un nuevo borde cortante. Como por ejemplo, presentaremos la forma triangular, en donde un inserto triangular tiene 3 filos en la superficie superior y 3 en la inferior, con un total de 6 bordes cortantes. Cuando las 6 aristas han perdido el filo, por general se descarta el inserto de carburo y se reemplaza con uno nuevo. En esta diapositiva se presentarán 6 puntos del por qué los insertos de carburo cementado intercambiables se usan cada vez más que las herramientas de carburo de punta soldada. El primero es porque se requiere menos tiempo para pasar a una nueva arista de corte. El segundo es porque el tiempo de paro de la máquina se reduce considerablemente. Esto causa un aumento de producción. El tercer punto es porque el tiempo que normalmente se necesita para volver a reafilar una herramienta se elimina. El cuarto es porque se pueden utilizar mayores velocidades y avances. El quinto es porque queda eliminado el costo de las ruedas de diamante necesarias para esmerilar herramientas de carburo. Y el último es porque los insertos intercambiables son menos costosos que las herramientas de punta soldada. Buen día, mi nombre es Jesús y voy a continuar con el tema de grados de carburos cementados. Existen dos grupos principales de carburos a partir de los cuales se pueden seleccionar diversos grados, tales como los de carburo de tungsteno simples y los resistentes a formar cráter que contienen carburo de titanio y o de tantalio. Los grados de carburo de tungsteno simples contienen solo carburo de tungsteno y cobalto. Son los más fuertes y más resistentes al desgaste. Se utilizan generalmente para el maquinado de hierros fundidos y de no metales. Los grados de carburo de tungsteno no son muy satisfactorios para el acero debido a su tendencia a formar cráter y la falla rápida de la herramienta. El tamaño de las partículas de carburo de tungsteno y el porcentaje de cobalto utilizado determinan las propiedades de las herramientas de carburo de tungsteno, tales como las siguientes. 1. Cuanto más pequeños sean los granos de las partículas, menor será la tenacidad de la herramienta. 2. Cuanto más pequeños sean los granos de las partículas, mayor será la dureza de la herramienta. 3. Cuanto mayor sea la dureza, mayor será la resistencia al desgaste. 4. Cuanto menor sea el contenido de cobalto, menor será la tenacidad de la herramienta. Y por último, 5. Cuanto menor sea el contenido de cobalto, mayor será la dureza. Los grados resistentes a la formación de cráter. Contienen carburo de titanio y carburo de tantalio, además de los componentes básicos de carburo de tungsteno y cobalto. Tales grados se utilizan para el maquinado de la mayoría de los aceros. La adición de carburo de tantalio y o de titanio proporcionan herramientas con diversas características, tales como la siguiente. 1. La adición del carburo de titanio produce resistencia a la formación de cráter en la herramienta. Cuanto mayor sea el contenido de titanio, mayor será la resistencia a la formación de cráter. 2. Conforme aumenta el contenido de carburo de titanio, se reduce la tenacidad de la herramienta. 3. A medida que aumenta el contenido de carburo de titanio, disminuye la resistencia al desgaste abrasivo de los bordes de corte. 4. Las adiciones de carburo de tantalio tienen efectos similares a los de carburo de tungsteno sobre la resistencia a la formación de cráter y la resistencia mecánica. 5.
El carburo de tantalio da una buena resistencia a la formación de cráter, sin afectar la resistencia al desgaste abrasivo. Y por último, 6. La adición de carburo de tantalio aumenta la resistencia a la deformación de la herramienta. Los insertos intercambiables se clasifican según los estándares ANSI, que por sus siglas en inglés significan American National Standard Institute, para facilitar la selección de insertos de carburo provenientes de diversos fabricantes. Se tienen que seguir unas recomendaciones del fabricante con respecto al tipo y grado de carburo para cada aplicación específica. Algunas reglas generales ayudarán en la selección del grado de carburo cementado que sea apropiado, tales como 1. Utilice siempre un grado con el menor contenido de cobalto y el tamaño de grano más pequeño, lo suficientemente fuerte para eliminar rupturas. 2. A fin de combatir solo el desgaste abrasivo, utilice grados de carburo de tungsteno simple. 3. Utilice grados de carburo de titanio, esto para combatir la formación de cráter, desgaste, soldadura y desgarre. 4. En el caso de resistencia a la formación de cráter y al desgaste abrasivo, emplee grados de carburo de tantalio. 5. Para cortes pesados en acero, cuando el calor y la presión podrían deformar los bordes de corte, utilice grados de carburo de tantalio. Insertos de carburo recubiertos. Un desarrollo reciente en la búsqueda de un mejor herramental ha sido el recubrir las herramientas de corte de carburo utilizando nitruro de titanio. Los insertos de carburo revestidos dan mayor vida a la herramienta, mayor productividad y flujo de virutas más libre. El recubrimiento actúa como un lubricante permanente, reduciendo en gran medida las fuerzas de corte, la generación de calor y el desgaste. Esto permite que se utilicen velocidades más altas durante el proceso de maquinado, particularmente cuando se necesita un buen acabado superficial. Las características de lubricación y de antisoldadura del recubrimiento reducen en gran medida la cantidad de calor y esfuerzo generados cuando se realiza un corte. Los recubrimientos aumentan la duración de la herramienta y la productividad de manufactura, reduciendo al mismo tiempo los costos de maquinado. Algunos de los recubrimientos utilizados con éxito en las herramientas de carburo cementados son el carburo de titanio, que tiene alta resistencia al desgaste y a la abrasión a velocidades moderadas, y se utiliza para aplicaciones de desbaste y acabado. Otro es nitruro de titanio, que es un revestimiento extremadamente duro, con excelentes propiedades lubricantes, y tiene una buena resistencia a la formación de cráter y minimiza la formación de filo acumulado del borde. Los insertos de carburo de titanio por lo general se utilizan en cortes de desbaste pesados a velocidades más altas. Y por último, el óxido de aluminio, que proporciona estabilidad química y mantiene la dureza a altas temperaturas. Generalmente se utiliza para operaciones de desbaste y acabados a altas velocidades. Geometría de la herramienta. La geometría de las herramientas de corte se refiere a los diversos ángulos y espacios libres maquinados o esmerilados en las caras de una herramienta. Términos de las herramientas de corte. Uno de los términos de las herramientas de corte son los ángulos de incidencia frontal o del extremo claro, en el que el ángulo de incidencia frontal o del extremo claro permite que el extremo de la herramienta de corte penetre bien en la pieza de trabajo. El claro debe ser solo el suficiente para evitar que la herramienta roce. Demasiado espacio libre frontal reducirá el apoyo abajo de la punta y provocará que la herramienta rápidamente falle. Otro término sería los ángulos de incidencia lateral o claro. Estos permiten que el costado de la herramienta avance dentro de la pieza del trabajo. Un claro lateral demasiado pequeño evitará que la herramienta corte y se generará calor por fricción en exceso. Un espacio libre lateral demasiado grande debilitaría el filo
y haría que se astille. Un último término sería el ángulo del filo de corte lateral. El ángulo en el costado del filo de corte que hace contacto con la pieza de trabajo puede ser positivo o negativo. Se prefiere un ángulo negativo, porque este protege la punta de la herramienta tanto al inicio como al final de un corte. Esto es especialmente útil en trabajos que tienen una superficie dura y abrasiva. Bueno, yo les voy a mostrar los grados de carburo para corte de metal. Como pueden apreciar, pues aquí se muestra una tabla con la aplicación de dos grupos de carburos cementados, pues están basados en 6 grupos de clasificación de herramientas. El grupo P, grupo M, grupo K. Eh, pues en el grupo P está el acero, que pues en la maquinaria del acero el filo de corte está expuesto a temperaturas elevadas, por lo tanto pues se requiere una alta resistencia de la caracterización. Pues para ello se usan los carburos cementados del tipo TIC. El TIC tiene una elevada dureza y resistencia al desgaste de un flanco. Y se puede apreciar en la imagen de la derecha los grupos de carburos cementados adecuados. Y es el WC TICCO. Y tenemos el grupo M, que es acero inoxidable. Al maquinar el acero inoxidable, pues se generan virutas del tipo de silacia. Este tipo de virutas causan vibraciones y los aceros inoxidables tienen una conductividad térmica baja, lo que provoca una acumulación de calor y en el filo del corte, pues por lo tanto es necesario que el grado de herramienta tenga propiedades elevadas de resistencia al calor. El grado de herramienta ideal para este sería una combinación de un carburo cementado WC-TICCO, que pues tiene alta resistencia al calor, y el carburo cementado WC-CO, que ese tiene una alta tenacidad en el filo de corte. Y pues sin embargo, por lo general se usan los carburos cementados WC-TICCO. Eh, tenemos el grupo K, que son material de fundición. Al maquinar fundiciones aparecen grietas en las piezas de trabajo cuando el filo de corte entra en contacto y se generan virutas. La longitud de contacto de las virutas cuando se maquinan fundiciones es más corta que el acero y pues, por lo tanto suelen ocurrir problemas relacionados con el calor. El problema es que las virutas quebradizas hacen que el filo de corte quede expuesto a impactos repetitivos, lo que significa que es necesario utilizar un filo de corte que pueda soportar impactos de choques reiterados. Por estos motivos, tiende a usarse el carburo cementado sin mezclar, que es el WCCO. Continuando con la tabla, tenemos el grupo N, que son materiales no ferrosos y materiales no metálicos. Al maquinar este material de pieza de trabajo altamente maleable, como el aluminio o aleaciones de cobre, es necesario tener un filo afilado para prevenir soldaduras. Por lo tanto, es adecuado utilizar el carburo cementado sin mezclar WCO, que con alta resistencia al filo de corte. A continuación tenemos el grupo S, que son aleaciones termoresistentes, perdón. El titanio es uno de ellos y aleaciones termoresistentes pues tienen propiedades de conductividad térmicas muy bajas, lo que hace que el calor se acumule en el filo de corte. Esto obliga a reducir el calor generado durante el maquinado y para ello hay que usar un ángulo de desprendimiento con mayor y un filo afilado de carburo cementado sin mezclar, que ya se había visto es el WCO. Ya con esto puedes ofrecer una alta resistencia al filo de corte, así como ocurre con el maquinado de acero inoxidable, que pues es parecido a este, que pueden adaptarse al grado de herramienta con propiedades de resistencia al calor o superior. También tenemos el grupo H, que es un acero endurecido. Al maquinar materiales de pieza como el acero endurecido, los materiales al grado de herramienta pues tienden a tener propiedades de dureza elevada y una alta resistencia al desgaste y a la deformación. El radio de nariz. El radio de nariz fortalece la punta nominada de la herramienta y mejora el acabado superficial de la pieza de trabajo. Dicho radio en la mayoría de las herramientas cortantes debe ser aproximado igual al doble del valor del avance de revolución.
y es un número de letra o más que indica el radio de la punta y varía generalmente entre 0.0 milímetros o 3.2 milímetros. El símbolo de la categoría se representa solamente con números enteros y no se consideran decimales. Ángulo de ataque lateral. El ángulo de ataque lateral debe ser tan grande como posicionable, sin debilitar el borde de corte para permitir que las virutas escapen libremente. El ángulo de tal lateral quedará determinado por el tipo y grado de herramienta de corte, la clase o el tipo de material que se están cortando y el avance de la revolución. El ángulo entre el ataque lateral y la incidencia lateral se llama ángulo de punta o del filo. Ángulo de ataque posterior. El ángulo de ataque posterior o la cara del buril es el ángulo que se forma entre la parte superior de la cara del filo y la parte superior del cuerpo de la herramienta. Este puede ser positivo, negativo o neutro. Cuando una herramienta tiene un ángulo de ataque posterior negativo, la cara superior de la herramienta está inclinada hacia arriba desde la punta, y la citada inclinación negativa protege la punta de la herramienta con respecto a la presión del corte y también de la acción abrasiva de los materiales. Ángulos y claros de herramientas de corte y carburos cementados. Los ángulos y claros o espacios libres de herramientas de corte de una sola punta vacían mucho dependiendo tres factores importantes, que son la dureza de la herramienta de corte, el material de trabajo y el tipo de operación que se va a realizar. Depende mucho de estos tres factores para los ángulos y los claros de la herramienta. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Norberto Romero y yo les voy a hablar acerca del tema velocidades de corte y de avances. Como lo han estado explicando mis compañeros anteriormente, existen muchas variables que influyen en las velocidades, avances y profundidad de corte. Estas deben de utilizarse con herramientas de carburo cementado, ya que dicho material tiene propiedades de dureza pues muy altas, al igual que la resistencia. Y esto varía, depende a la aplicación a la que se le vaya a dar, ¿verdad? No todas las herramientas ocupan las mismas propiedades del material, vaya. Existen algunos factores más importantes, los cuales son el número 1, el tipo y dureza del material de trabajo, que es lo que les mencionaba. Esto va a depender de la aplicación que se le vaya a dar a la herramienta a utilizar. El número 2 es el grado y forma de la herramienta de corte. El número 3 es la rigidez de la herramienta de corte, es decir, pues el grado el que va a aguantar la herramienta, vaya. El número 4, la rigidez de la pieza de trabajo y de la máquina. Aquí se comparan estas dos propiedades, ya que se tiene que analizar las propiedades, de la herramienta a utilizar y las que va a tener la herramienta a las cuales se va a someter el trabajo. Y como número 5 es la potencia nominal de la máquina. Esta también se debe tomar en cuenta, ya que no le pueden poner una herramienta con bajas propiedades si la potencia nominal de la máquina pues es muy alta, ¿verdad? Ahí estaría dañando, me imagino, que la herramienta a utilizar. En la tabla 31-5, esta tabla mencionada da las velocidades de corte y de avances recomendadas para las herramientas de carburo de una sola punta. Es decir, ya vienen valores por default, ya se analizaron esos en un laboratorio obviamente, y pues ya nos da, depende del material que nosotros vayamos a elegir la herramienta, ya nosotros podemos checar los datos que podamos ocupar, ya sea la profundidad de corte, el avance por revolución, la velocidad de corte, y estas ya vienen en unidades pulgadas o en milímetros, ya sea la necesidad. Y al igual que la tabla 31-6 ilustra el método
Demonograma para determinar la velocidad de corte en pies o en metros por minuto si se conoce la dureza Brinell del acero. Como podemos observar en la imagen 2 está la tabla 31-5 que se mencionó anteriormente, la cual es de velocidades de corte y de avances recomendadas para herramientas de carburo de una sola punta, en la cual, como podemos observar, que es la profundidad de corte, ya vienen por default el avance por revolución, las velocidades de corte también en diferentes materiales, es lo cuales son el aluminio, el latón, el hierro, acero para maquinaria, acero para herramienta, acero inoxidable y aleaciones. Ya vienen en pulgadas, en milímetros, ya solamente es saber interpretar dicha tabla. Y pues estos son valores equivalentes aproximados, como podemos observar. Cada valor de estos son por minuto, obviamente. Y en la imagen 3, como podemos observar, es la herramienta en operación. Esto es algo gráfico en el cual se ve la herramienta por encima del material a trabajar. Vemos cómo va girando en dirección hacia la derecha y el avance pues igual ya esto ya dependería del operario, pero pues así se daría más la idea de cómo estaría aplicando esto, vaya. Nuevamente, como la diapositiva número 1 expuesto este tema, se nos mencionaba acerca de la tabla 31-6, la cual podemos ver en la imagen de la izquierda, que es el nomograma de velocidades de corte para herramientas de carburo. En este caso podemos ver un ejemplo, el cual existe un problema que dice que se desea la velocidad en metros por minuto para tornear acero. Ya se nos dan los datos que solicita el cliente, por así decirlo. Nos pide que tenga una dureza de 200 Brinell para una profundidad de corte de 3.2 milímetros y un avance de 0.6 milímetros. ¿Dónde podemos encontrar estos datos? La profundidad de corte está en la columna de la izquierda de dicha tabla y el avance en la siguiente columna a la derecha de esta misma. La metodología de solución para estos problemas es que primeramente con los datos de profundidad de corte y con el avance nosotros vamos a empezar, ¿verdad? Aquí se nos pide 3.2 milímetros, ok. Ubicamos estos 3.2 milímetros en la columna izquierda. Una vez encontrados estos 3.2, vemos el avance de 0.6 que se nos pide. Ponemos un puntito, el cual va a ser con nomenclatura X, sobre la línea de referencia, y sobre esta línea de referencia es la cual nos vamos a guiar para después sacar la velocidad. Ok, el segundo paso para esto es unir ese punto X hacia la columna de la derecha que viene siendo la de la dureza de Brinell, la escala, y pues ya nada más ahí el problema se nos pide 200 Brinell, ya nada más sería unir hasta 200 Brinell y marcar otra línea de referencia cual nomenclatura es GH, y donde pase esta línea de referencia nos vamos a ir a la columna de velocidad, ya sea en pie por minuto o en metro por minuto. En este caso se nos solicita en metro por minuto. Ya nosotros vamos a donde intersecte, ahí vamos a seleccionar la velocidad. Aquí en este caso pues la respuesta nos dice que donde la línea GH cruza, vamos a leer la velocidad deseada, y pues dice que en este caso es de 90 metros por minuto, y así sería el nomograma de velocidades. Es una metodología muy, muy práctica, muy fácil, y pues no tiene un grado de dificultad, vaya. Al igual en la imagen 5 podemos ver un GIF, una animación de la herramienta en funcionamiento, el cual podemos observar la aplicación que se le está dando a esta misma, y debido al uso que se le da, por eso el material es muy importante y conocer las propiedades de este mismo,
y al trabajo que se va a someter, ya que pues para hacer el trabajo que está haciendo en este caso, sí se necesita un material muy resistente, de gran dureza para que pueda cumplir con la función necesaria. Para obtener la máxima eficiencia con herramientas de corte de carburo cementado, deben observarse ciertas precauciones en la configuración de la máquina y en la operación de corte. Es muy importante esto, ya que pues para no dañar la herramienta tan rápido y que nos rinda su vida útil propuesta por el fabricante, pues sí es muy recomendable checar los parámetros, los factores que intervienen, ya sea de la máquina, la potencia, entre otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es que la máquina utilizada debe de ser rígida y libre de vibraciones, y esta debe estar equipada con engranajes tratados térmicamente y tener la eficiente potencia para mantener una velocidad de corte constante. La pieza de trabajo y la herramienta de corte deben sostenerse tan rígidamente como sea posible a fin de evitar vibraciones o mantenerlas al mínimo. Las herramientas de corte de carburo con una sola punta se utilizan más comúnmente en el torno, debido a la aplicación que se le da y debido a las piezas que se maquinan en esta máquina, vaya, y por lo tanto se describen las configuraciones y las precauciones para esta máquina, ya que, como lo mencionamos, es la más común para esta herramienta, vaya, y deben aplicarse las mismas consideraciones cuando se empleen herramientas de carburo en otras máquinas. Ya sería checar los valores deseados o propuestos por los fabricantes de las herramientas para nosotros poder manipular estas mismas en base a la función que queramos realizar. Es la selección de la herramienta, el cual como parte 1 es utilizar la herramienta de corte con los ángulos y claros adecuados para el material que se corta, afilar el borde de corte para un mejor rendimiento y una vida de herramienta más larga. Es decir, hay que tomar en cuenta todos los parámetros, para qué aplicación va a ser, para qué tipo de material se va a cortar, el espesor de dicha pieza a mecanizar también, para no dañar nuestra herramienta y así nos dure más tiempo. Como punto 3 nos dice que si la pieza de trabajo lo permite, que es mejor utilizar un ángulo de ataque lateral lo suficientemente grande, dicho ángulo, para que la herramienta pueda entrar con suavidad a la pieza de trabajo y pues no se vea así como que, tenga una mejor vista estéticamente, vaya. Como punto 4 es utilizar el radio de nariz más grande que permita las condiciones de operación, ya que un grado de nariz demasiado grande provoca vibraciones y uno muy pequeño hace que la punta se rompa rápidamente y pues nos daña nuestra herramienta. Y la tercera sección es preparación de la herramienta, el cual como punto 1 es las herramientas de carburo deben sostenerse preferentemente en un sólido portaherramienta del tipo torreta, y la distancia que sobresalga de la herramienta debe ser solo la suficiente para librar la viruta. Como punto 2 es el buril, es la herramienta de corte que debe ponerse exactamente en el centro. Cuando se coloca por encima o por debajo del centro, los ángulos y los claros de la herramienta cambian en relación con la pieza de trabajo y dan como resultado una deficiente acción de corte, afectando todos nuestros parámetros necesarios. Como punto 3, las herramientas de carburo están diseñadas para operar cuando la parte inferior del cuerpo de la herramienta está en posición horizontal. Es decir, por eso más que nada se comentaba que estas herramientas se utilizaban más en la aplicación de torneados. Por lo mismo de que están diseñadas para utilizarse en posición horizontal. Como punto 4 es si se utiliza en poste de herramienta del tipo basculante, como inciso A es quitar el basculador, invierta la base del mismo,
es calzar la herramienta a la altura correcta y utilizar un soporte especial para la herramienta de carburo con una inclinación pues adecuada. Y como último punto es cuando monte una herramienta de carburo, siempre evitar que toque la pieza de trabajo y partes de la máquina. Esto con el fin de evitar dañar la punta de la herramienta, ya que si se daña pues no va a ser la función adecuada, no va a tener la suficiente precisión para darnos los parámetros que nosotros queremos. Es decir, vamos a dañar el ángulo de ataque, vamos a dañar la pieza, vaya, la herramienta, y pues en este caso la empresa estaría derrochando dinero. Y bueno, de mi parte esto sería todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pizaña y yo les continuaré hablando sobre las sugerencias para el uso de herramientas de corte de carburo cementado. A continuación hablaremos sobre la preparación de la máquina. Punto número 1. Debemos asegurar siempre que la máquina tenga la potencia nominal adecuada para la operación de maquinado a realizar y que éste no tenga deslizamiento en el embrague y las bandas. Punto número 2. Ajustar la velocidad correcta para el material a cortar y la operación a realizar, ya que una velocidad demasiado alta puede provocar una falla rápida de la herramienta y una velocidad muy baja resultará en una acción de corte poco eficiente y reducidas velocidades de producción. Se nos menciona utilizar dos tipos de tablas para calcular la velocidad correcta para el tipo de material maquinado. Más adelante hablaremos sobre estas tablas. Y en el punto número 3, ajustar la máquina a un avance que origine apropiadas velocidades de eliminación de metal y al mismo tiempo que realice el acabado superficial deseado, ya que un avance reducido puede causar frotamiento y esto puede resultar en el endurecimiento del material que se ha de cortar, y un avance demasiado grande bajará la velocidad de la máquina, provocará calor excesivo y este resultará en una falla prematura de la herramienta. Aquí se nos muestran las tablas que anteriormente se mencionaron, nos muestran la velocidad correcta para el tipo de material maquinado. Como podemos observar en la tabla 31-5, del lado izquierdo tenemos el material, luego la profundidad de corte a realizar, después su avance por revolución y por último la velocidad de corte recomendada. Cabe mencionar que esto es para cada tipo de material mencionado en la tabla, dependiendo de la profundidad de corte a realizar y su avance por revolución, y lo mismo para la tabla 31-6, nos muestra la profundidad de corte, el avance y la velocidad recomendada. Operaciones de corte. Primero que nada, el corte es una técnica en la que el operador mueve un material tal como un metal y una herramienta entre sí, esto para conformar la pieza de trabajo en la forma deseada. Aquí el libro nos menciona unos puntos de los cuales debemos tomar en cuenta a la hora de realizar una operación de corte. Número 1. Nunca ponga en contacto la punta de la herramienta contra una pieza de trabajo estacionaria, ya que esto dañará el borde de corte. Número 2. Utilice siempre la mayor profundidad de corte posible para la máquina y el tamaño de la herramienta de corte. Número 3. Nunca detenga una máquina mientras el avance esté activado, ya que si se hace romperá el borde de corte. Siempre detenga el avance y permite que la herramienta se libere por sí misma antes de parar la máquina. Número 4. Nunca utilice una herramienta de corte desafilada, ya que se deben de usar solo herramientas de buena calidad que estén afiladas y en buenas condiciones de operación. Número 5. Una herramienta de corte sin filo se puede reconocer por los siguientes puntos, como el trabajo producido resulta en sobredimensión y tiene un acabado vidriado, un acabado áspero y desigual y un cambio en la forma de color de la viruta. Número 6. Aplique el líquido de corte solo si se puede aplicar bajo presión y puede dirigirse al punto de corte y mantenerse ahí en todo momento. Guía de selección y aplicación de las herramientas. Para poder obtener un mejor resultado de las herramientas de carburo cementado, debe utilizarse el tipo y estilo adecuados y la herramienta de corte debe ajustarse y ser utilizada apropiadamente. Otros factores que puedan afectar la duración óptima de las herramientas de carburo son la potencia de la máquina, la rigidez de la máquina y el portaherramientas, la forma de la pieza de trabajo y su preparación, y la velocidad de corte y la velocidad de avance de operación maquinada.
En la siguiente tabla vemos los puntos que deben seguirse estrictamente tanto como sea posible, esto para poder obtener las velocidades más eficientes de eliminación de metal y producir la operación de maquinado más efectiva en costo que sea posible. En el cuadro nos menciona 11 puntos a seguir, los cuales son elegir siempre productos estándares cuando las condiciones de operación lo permitan, elegir siempre el ángulo de ataque lateral o frontal más grande que la pieza de trabajo, siempre seleccionar el cuerpo portaherramientas más grande, escoger siempre la forma de inserto más resistente, elegir siempre una geometría de herramienta con configuración con ángulo de ataque negativo, elegir un inserto curve o lock siempre que sea posible, selecciona siempre el radio de nariz más grande, seleccionar siempre la mayor profundidad de corte, seleccionar siempre el tamaño de inserto más pequeño, elegir siempre la mayor velocidad de avance y elegir la velocidad de intervalo de longitud superficial. Afilado de las herramientas de carburo cementado. La eficiencia de una herramienta de corte determina en gran medida la eficiencia de la máquina herramienta en la que se usa. Si una herramienta no se afila adecuadamente, esta no tendrá un buen funcionamiento y los bordes se romperán pronto. Para afilar de manera exitosa las herramientas de corte, es de suma importancia el tipo de rueda de esmeril que se utilice y el procedimiento de esmerilado o afilado que se sigan. Rueda de esmeril. Se mencionan unos puntos a considerar. Primero debe utilizarse una rueda de carburo de silicio de malla 80 para desbastar carburos. Usar rueda semejante pero de malla 100 para acabar el afilado de carburos. Si es necesario, rectificar el vástago de acero de un cortador soldado de carburo. Deben utilizarse ruedas de esmeril de óxido de aluminio. Las ruedas de esmeril de diamante son excelentes para el afilado final de los carburos para uso general y cuando se desean mejores acabados en la herramienta y en la pieza de trabajo. Para el tipo de esmeriladora debe de ser una de uso pesado para afilar carburos, ya que las presiones de corte necesarias para eliminar carburo son de 5 a 10 veces mayores que las necesarias para herramientas de acero de alta velocidad, y la esmeriladora debe de estar equipada con una mesa ajustable y un transportador de forma que puedan afilarse con precisión los ángulos y claros necesarios en el cortador. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Suárez y hablaré sobre el afilado de la herramienta. Como punto número uno tenemos que afilar la herramienta de corte a los ángulos y claros recomendados por el fabricante. Como punto número dos tenemos que hay que utilizar ruedas de carburo de silicio para afilado del desbaste. Las ruedas de diamantes deben ser aplicadas cuando se requieren acabados superficiales de alta calidad. Como punto número 3 tenemos que cuando esté afilado, mueva la herramienta de carburo hacia atrás y hacia adelante sobre la cara de la rueda, a fin de mantener al mínimo el calor generado. Y como punto número 4 tenemos que nunca hay que sumergir en agua las herramientas de carburo que se calientan durante el afilado. Hay que permitir que se enfríen gradualmente, ya que el brusco enfriamiento con agua de las herramientas de carburo provoca grietas por choque térmico y ello provoca una rápida falla de la herramienta. El siguiente subtema es pulido. Una vez que las herramientas de carburo han sido afiladas, es importante que se pultan los bordes de corte. El propósito del pulido es eliminar del filo las irregularidades finas que deja la rueda de esmeril. Dichas irregularidades son frágiles y se romperán rápidamente en las condiciones de máquina. Las siguientes son recomendaciones. Como punto número 1 tenemos que se recomienda un pulidor de carburo de silicio de malla 320 o un diamante para herramientas de carburo. Como punto número 2, en carburos utilizados para el corte de acero debe pulirse según un chaflán de 45 grados con .002 a .004 pulgadas de ancho sobre el borde de corte. Y como punto final, tenemos que las herramientas de carburo empleadas para aluminio, magnesio y plástico no deben achaflanarse con un pulidor. El borde de regularidades debe ser pulido para producir un borde de corte fino y bien afilado. El siguiente subtema es problemas en herramientas de carburo cementado. Cuando ocurren problemas durante el maquinado con herramientas de corte de carburo, es conveniente cambiar solo una cosa a la vez hasta que se corrija el problema. De esta manera puede determinar si su verdadera causa y tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir.
Bueno, lo que sigue son problemas, causas y remedios en las herramientas de carburo. Como el primer problema, tenemos la falla de la soldadura y grietas. Las causas principales de este problema es que el material de soldadura es inadecuado, que hay demasiado calor de enfriamiento que es inapropiado, que no se limpió la punta y superficies de contacto sucias. Como remedios tenemos el utilizar soldadura en sándwich, soldadura de plata a 1400 grados Fahrenheit, enfriar lentamente, deslizar la punta hacia atrás y hacia adelante y golpear ligeramente y limpiar por completo ambas superficies. El siguiente problema es el borde acumulado. Las causas de esto es que la velocidad de corte es demasiado baja, el ángulo de ataque es insuficiente y el grado de carburo es el equivocado. Los remedios para esto son aumentar la velocidad, aumentar el ángulo de ataque y cambiar a un grado de titanio y o tantalio. El siguiente problema es el borde de corte estrellado y roto. Las causas son geometría incorrecta de la herramienta, grado de carburo inapropiado, arista de corte sin pulir, velocidad de avance o profundidad de corte inapropiadas, demasiado voladizo en la herramienta, falta de rigidez en el ajuste o en la máquina, o que se detuvo la máquina durante el corte. Los remedios para esto son el aumentar el ángulo de filo de corte lateral, reducir el ángulo del filo de corte frontal, utilizar ángulo de ataque negativo, aumentar el radio de la nariz, reducir los ángulos de alivio, utilizar un grado más fuerte, pulir el borde de corte 35 grados, cambiar uno o todos los valores como sea necesario, reducir el voladizo a un vástago más grande y por último desactivar el avance antes de detener la máquina. Otro problema que tenemos es la formación de cráteres. Las causas que forman esto son que el grado es inapropiado, la velocidad es demasiado alta y la geometría es incorrecta de la herramienta. Los remedios para esto son seleccionar un grado más duro o más resistencia a la formación de cráter, reducir la velocidad y aumentar el ángulo de ataque lateral. Otro problema que se puede manifestar son las grietas por rectificado o esmerilado. Las causas de esto vienen siendo que la rueda es incorrecta, la rueda está vitrificada, inmersión en agua de la herramienta caliente, afilado del carburo y del vástago de acero con una misma rueda. Los remedios para esto son seleccionar la rueda adecuada, rectificar con frecuencia dejando una corona de un 16avo de pulgada, no enfriar con agua, dejar que la herramienta se enfríe lentamente y esmerilar primero el vástago de acero con una rueda de óxido de aluminio. Como último problema tenemos el desgaste de la herramienta. Las causas principales de esto es que el grado de carburo es inapropiado, la velocidad de corte es demasiado alta, el avance es demasiado bajo o el ángulo de alivio es insuficiente. Los remedios para esto son seleccionar un grado resistente al desgaste, reducir la velocidad, aumentar la velocidad de avance y incrementar el ángulo de alivio.